Ahora sí está grabando. This Ahora sí. meeting is being recorded. Ahora sí, profe. Ahora sí. Bueno, no sé si me estoy volviendo más viejo, cada vez estoy más. Yo creí que esto lo manejaba y cada vez estoy peor, ¿eh? Así que ustedes me quieren hacer usar el Meet para colmo. Pero bueno, está bien, pero esto empezó en el circo y hacía estas cosas que usted dice simples, pero resulta que en un momento dado se volvió interesante para los científicos. Entonces, lo empezaron a someter a pruebas los científicos, ¿no? Y les fueron preguntando cada vez cosas más complejas, problemas más complejos. Y en un momento dado, inclusive, en vez de tener números como, porque primero con los golpes, pero después en un momento dado se le ponían los números y él los señalaba con la cabeza. Acá tiene una imagen de eso, ¿no? Y en determinado momento inclusive empezaron a poner un abecedario y respondía cosas con el abecedario. Y entonces todo va bien, todo el mundo decía, uy, pero el caballo Hans es más inteligente que los más inteligentes de los hombres, ¿qué pasa? Hasta que a alguien se le ocurrió una idea. Dijo, vamos a hacer una cosa, el que le haga la pregunta no tiene que conocer la respuesta. Y entonces la pregunta se le hizo a alguien que no sabía la respuesta. ¿Y qué pasó con el caballo Hans? Fracasó, no pudo responder. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la habilidad del caballo Hans? El poder percibir lo que esperaba el interlocutor. O sea, él lo que hacía era hacer lo que el interlocutor quería. Él se detenía con los golpes cuando el interlocutor lo esperaba, detenía la búsqueda de los números o de las letras cuando el interlocutor lo decía. Cuando el interlocutor no sabía la respuesta, el caballo Hans tampoco sabía. O sea, no era inteligente, era muy sensible a la comunicación no verbal. ¿Se entiende esto ahora? Sí. Es como esos perros que están adiestrados, supongo. Y también podríamos decir, por ejemplo, qué sé yo, si ustedes ven, bueno, yo les voy a decir una serie que debe ser vieja para ustedes. Capaz que no la ven, no la han visto nunca porque es vieja. Pero hay una serie que se llama El Mentalista. ¿Alguno la vio alguna vez? Sí, está buenísima. La vi. Bueno, Sí, yo también. la han visto, bueno, Es buenísima. supuestamente lo que hace el mentalista es esto mismo que hacía el caballo Hans. Por ejemplo, él dice, bueno, voy a adivinar dónde escondiste las llaves. Entonces dice, bueno, guíame vos con tu energía. Entonces la va, y entonces, de acuerdo a las cosas que le transmiten no verbalmente, se va dando cuenta porque el otro por ahí, más que tratar de decirle dónde está, trata de ocultarle. Entonces, él sabe leer esos sesgos para darse cuenta de lo que realmente quiere comunicar. ¿Y esta imagen qué les parece? Una familia del interior neuquino. Y este señor es un cacique del interior neuquino que en su momento, a mí me tocó verlo en el hospital porque tuvo una crisis psicótica. Y entonces cuando tuvo esa crisis psicótica, el servicio justo había estado muy involucrado en una cuestión que pasó en Neuquén hace muchos años que se llamó la matanza de Loncoloán. ¿Alguno escuchó esto? No, profe. En momentos que por ahí los yanquis tenían estos suicidios en masa o estas muertes en masa de ciertas sectas y llegaban mucho, impactaban mucho estas cosas, en Neuquén se produjo una matanza, no eran muchas personas, pero mataron a una mujer y a 2 chicos, en un rito de los mapuches en la comunidad de Loncoluán. Y entonces en esos momentos la defensa jurídica de esta persona la hizo un psiquiatra que se llama Pajés Larraya y que apostó a decir que el problema había sido un problema cultural porque esta persona había empezado a ser colonizada por una religión evangélica y las mezclas de las creencias mapuches con la cuestión evangélica
hizo una mala relación, ¿no? Porque, por ejemplo, de alguna manera llegaron a creer que la mejor forma de sacar el demonio del cuerpo era golpeando a las personas que tenían el demonio. Y entonces, bueno, a estas 3 personas que en la ceremonia se impactaron y se pusieron raras, terminaron que las palizas que le dieron los mataron, ¿no? Y entonces, bueno, tuvieron que ir a afrontar una cuestión judicial. Esto es Loncoloal, no este señor. Este señor se volvió loco, nosotros estábamos impactados con eso y dijimos, vamos a tratar de... Nosotros creemos que lo que le hizo mal a este señor, hijo de cacique en ese tiempo, es que el papá, para mejorarle la vida, lo había mandado a estudiar a Chosmalal mecánica, porque era como una mejoría para la vida de él. Y él no había podido adaptarse a la extracultura, no había podido adaptarse al Chosmalal. Y ahí es donde hace este episodio psicótico. Entonces nosotros lo que hacemos es devolverlo al clan o a la tribu y que se quede ahí. Y bueno, superó su crisis, su problema, y llegó a ser un cacique relativamente bueno, porque en la zona en que ellos estaban, lo que faltaba era el agua, más que nada, era una zona muy seca. Y lo que logró hacer es tratar de distribuir, encontrar sistemas de acopio de agua para que no hubiera tanta sequía. Y última imagen. Se hizo un experimento que no pretendió ser pedagógico, era un experimento de comunicación. Y entonces, ¿qué pasó en ese experimento de comunicación? Se habló se puso de acuerdo un equipo experimental con las 2 maestras, en las cuales terminaban un curso, y se trataron de detectar a los 4 chicos de peor rendimiento, de más mal rendimiento de ese año. Y entonces se acordó con ellas que a las nuevas maestras, cuando pasaran de grado, iba a haber como un informe pedagógico en el cual se decía que de los 4 chicos, 2 tenían problemas de adaptación porque eran demasiado inteligentes. Y entonces los pasaron diciendo, estos chicos se adaptan mal porque son muy inteligentes. Y entonces, y a otros 2 no dijeron nada, no dijeron que eran así realmente, eran mal, no dijeron nada. Entonces, este grupo humano, al año siguiente, cuando terminó el año, se encontraron que los 2 que habían sido rotulados de desadaptados por ser muy inteligentes, habían mejorado mucho su adaptación al aula y su aprendizaje, mucho más que los 2 que no se las había rotulado de otra manera. ¿Qué decimos con esto? Que parece que cuando nosotros interactuamos con otros, los rótulos que nos ponen o ponemos condicionan a las personas para el futuro, ¿no? Hay quienes dicen, por ejemplo... ¿Es un sesgo, profe? ¿Cómo? ¿Es un sesgo? ¿Un prejuicio? Se puede crear un sesgo o un estigma. Hay un libro muy interesante, sociológico, que se llama Estigma, que es de un sociólogo norteamericano, y que trata de documentar cómo estos rótulos que a veces ponemos en la interacción social pueden marcar a una persona. Por eso también, podríamos decir, uno está tratando hoy en día de mejorar la cuestión del bullying en las aulas, ¿no? De que no haya bullying, que no haya estas rotulaciones constantes con los chicos que pueden producir trauma. Hay muchísimas, ustedes saben que hay muchas películas que tratan de tomar el tema de qué pasó con este chico que sufría bullying, se volvió un monstruo, se volvió un gran tipo, ¿no? Como diciendo, hubo resiliencia. Pero bueno, lo importante es que la rotulación afecta. Bueno, ¿por qué les hago hincapié en esto? Porque esto va a ser como la cosa muy importante de la psicología social, que no hay ninguna posibilidad de entender la conducta humana si no la consideramos dentro de la situación. ¿Por qué hago esta advertencia? Porque yo a la gente que trabaja en servicio social no le tengo que aclarar esto, lo tienen bastante claro. Los de turismo más o menos, pero los de la psicología
se creen que todos los problemas están como adentro de la personalidad, están adentro nuestro. Y entonces, si bien es cierto eso, que nosotros tenemos una estructura de nuestra personalidad, una estructura de nuestra conducta que nos condiciona, más allá del ambiente, también es cierto que el ambiente nos condiciona mucho. Bueno, ¿qué es lo que nos vamos a proponer nosotros en la cátedra fundamentalmente y medio haciéndolo rápido? Nosotros no vamos a tratar que ustedes tengan un montón de terribles conocimientos sobre psicología social, porque sería imposible. Lo que nosotros vamos a tratar es de corregir algunos errores que a veces se producen en el conocimiento, por el conocimiento vulgar y a veces por el conocimiento corporativo de nuestra facultad, que produce ciertos sesgos también, ¿no? Y vamos a tratar de corregir esos errores, por lo menos le podemos llamar errores. Lo que pasa es que nosotros leemos con distintos mapas y si pasamos mal un mapa al otro, entonces lo transformamos en un error. Yo insisto, la intención nuestra, se los dije la semana pasada como cátedra, es que no es que aprendan psicología social para ser buenos psicólogos sociales. Pueden llegar a tomar esto como una especie de especialidad, como sería el psicólogo comunitario, por ejemplo, o el psicólogo institucional. Pero más allá de eso, aunque fueran psicólogos clínicos, es importante, hay muchas cosas de la psicología social que les pueden ayudar a no cometer errores en la psicología clínica individual. Y también, bueno, ya le dije, la intención no es que tengan muchísimos conocimientos, es tratar de hacer esto. ¿Cuál sería uno de los dilemas de la psicología? ¿Está dentro lo esencial del sujeto? ¿Está dentro del sujeto o está en el entorno? Vamos a acordar una cosa. Si alguno quiere, yo hago una pregunta que no va a reflejar a todos, pero por ahí alguno lo refleja y quiere comentarlo, ¿no? ¿Ustedes son iguales dentro de la facultad que fuera de la facultad? No, para nada. No. ¿Quién se Por lo jugó a menos no. decir no? Porque no fue Daniel. Daniel se refrendó. ¿Cómo? No. ¿Quién dijo no somos iguales? A ver, alguno que me explique qué quisieron decir con eso de no somos iguales. Profe, ¿Eh? bueno, perdón si alguien más iba a hablar, no sé. Yo quería comentar algo chiquito. Dale. Nosotros, o quizás la mayoría, no fue a la facultad de forma presencial, o por lo menos hablo por mí. Y creo que ni siquiera en la virtualidad uno es igual que lo es fuera de... La que levantó la mano, me dice el Zoom, fue Janina Balindari o algo por el estilo. No sé si es la que está hablando. No, no soy yo la que estoy hablando, profe. Bueno, ¿querés decir algo? Además, lo que escuchamos a la compañera, dijo algo que es importante. Sí. Ya me lo habían dicho, nosotros somos 2020 y empezamos con la pandemia. Ustedes inclusive como fase empieza más tarde, no tuvieron ni un día de clase, porque yo, por ejemplo, en turismo en el 2020 tuve un día de clase, el único, pero hubo clase. Después se cerró todo, pero ustedes como ciencia de la educación empieza más tarde que otras facultades, no tuvieron ningún día de clase presencial, ¿no? No. O sea que en realidad, no sé si hablo por todos, pero algunos tuvimos o participamos de los talleres previos a de los seminarios propedéuticos. Por ejemplo, yo fui una semana nomás a la universidad. Pudiste decir una semana presencial. Sí, pude disfrutar el hecho de escuchar una clase desde fuera y... Bueno. Y Janina, ¿qué? No, sí, lo que yo quería contar es que en cada ámbito que nos movemos somos distintos, creo, porque no es lo mismo
cómo nos movemos en el ámbito laboral, en el ámbito de la casa, en el ámbito de la facultad, con los amigos, con la pareja, con la familia. El contexto creo que nos va determinando de qué manera somos. Si bien mantenemos una esencia y una línea, ¿no? Pero el contexto nos determina. Bueno, hasta ahí está bien. Vos me estás diciendo algo que es como una generalidad que está bien que la tengamos en cuenta. Pero después, en un momento dado, vas a hacer clínica, y por ahí el problema es cuando hay en un contexto que se funciona muy distinto que en otros, o en otros. Vamos a acordar una cosa, casi siempre uno en la familia funciona distinto que en el afuera. Básico, ¿no? Sería algo así, ¿no? Pero después lo mismo, yo le preguntaba en la facultad, porque por ahí uno puede decir, bueno, en la facultad hay compañeros que en la facultad no le conozco la voz, por ejemplo, ya sé que no tienen clases presenciales. Pero acá en les quiero contar una cosa con respecto al 2020. Hay más gente que prende la cámara que en el 2020. O sea que algo pasó que se están desinhibiendo. A mí me costaba, era como que les costaba mucho a la gente que lo vean. Era como costoso que lo vean. Y ahora me parece que se prende más las cámaras. Yo en aquellos momentos era agradecido si había 4 o 5 que me prendían la cámara, porque yo a veces viendo las caras me ayudan a saber cómo está la cosa, ¿no? Pero bueno, la pregunta, ustedes van bien, me están adivinando todo lo que yo quiero dar, o han escuchado clases previas o estamos tan demasiado afinados, pero porque yo lo que quería era esto, que puedan compararse, que los ambientes determinan, ¿correcto? Yo soy distinto, que en mi casa es la cosa más fácil que uno puede saber. Vamos a acordar que para bien o para mal, pues yo capaz que en mi casa no hablo nunca y con mis amigos soy una charlatana insoportable o un charlatán insoportable. No es necesariamente que en mi casa hablo un montón y afuera nada. Bueno. ¿La forma en la que hablamos también? Y seguro que sí, pero ahí está influido por las cuestiones generacionales, ¿no? Vamos a acordar que ustedes están en una etapa de adolescencia donde supuestamente le encantaría que sus padres no le adivinen todo lo que le pasa a ustedes. ¿A quién le gusta de ustedes que sus padres sepan lo que les pasa? También sería contextual eso, o sea, dependiendo qué es lo que nos pasa. Ahí lo que es contextual y generacional. También, sí. Y una edad de la vida que la cuestión de la confidencialidad con los padres. Lo que no me interesa es que mis padres sepan lo que yo pienso, ¿no? Y los padres dicen, si somos amigos yo tendría que saber lo que te pasa. Pero bueno, Claro, profe, ahí dijo algo que me pareció interesante, que es la importancia de los roles, o sea, los roles que cumple una persona en un contexto determinado. Está bien. Y también traté de hacer hincapié en que las edades generacionales son distintas. También, sí. No es lo mismo un adolescente del Claro. 1900 que el de ahora. Creo. Y además un chico de 9, 10 años le encanta estar con sus amigos, pero también quiere que sus padres sepan las cosas que le pasan con los amigos. Se llega a la adolescencia y eso cambia. Eso no, como mis padres, ya me da vergüenza que mis padres me saluden adelante de mis amigos y mucho más que se enteren o que mis amigos se enteren de una relación con mis padres. Pero bueno, yo estoy partiendo del supuesto, y perdónenme, de tomarlos muy por adolescentes, que no es relativo. Ustedes, para ser universitarios son adolescentes, pero en una tribu india serían ya adultos. Pero bueno, yo estoy mezclando conceptos para poder, de alguna manera, pero estamos trabajando sobre esta idea, ¿no? Individuo o ambiente, que es lo que predomina. El psicoanálisis tiene una tendencia a interpretar todo, que nosotros somos un mecanismo que actúa a partir de experiencias infantiles.
Y en cambio la psicología, y en cambio, qué sé yo, en la sociología de los pequeños grupos vamos a hacer hincapié. Vamos, recién les dije, este es un experimento de comunicación. Les voy a contar otro experimento de comunicación. En un cine se proyectó una película y cada 20 o 30 cuadros había en la película un cartelito que tenía un signo antiguo de la Coca-Cola que decía tome Coca-Cola. Cuando terminó la película, se siguió a todas las personas y casi el 96% fueron a tomar una Coca-Cola. Y algunas tomaron una gaseosa. ¿Qué quiere decir esto? Ninguna de esas personas vio el cartelito, pero resulta que hay cosas inconscientes que motivan nuestra conducta. O sea que el único inconsciente no es el inconsciente freudiano. Nosotros también podemos encontrar motivaciones inconscientes. ¿Me entienden esto que estoy diciendo? Es como mensaje subliminal, profe. Algo Y ese es el nombre científico de esto que estamos diciendo, y la comunicación subliminal está prohibida, tal cual fue el experimento. No podés poner en una película un cuadro cada cierta cantidad que diga algo para que no lo alcance a percibir tu conciencia, pero sí lo ven tus sentidos e influye sobre tu conducta. Eso no se puede hacer hoy en día. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo metemos mensajes subliminales? Con el contexto. O sea, de alguna manera, los famosos chivos del medio del programa tiene que ver. Yo prendo un cigarrillo que se ve claramente la cajetilla, dirían los chilenos, cuando claramente en la escena se ve, o otras cosas podrían ser. ¿Correcto? Hoy en día, por ejemplo, les cuento, en mi generación, casi todas las películas tenían gente fumando. Hoy en día, ¿ustedes ven muchas imágenes de series o películas donde la gente fume? En Sí, se algunas sigue en viendo. particular sí. Pero, o sea, si son de época, sí, por ejemplo, no sé, Sí, de seguro. la época de la Revolución Industrial, por ejemplo, en esas series hay mucha gente fumando. Hasta hace Pero más las de 20 años eran muy fáciles Pero- las imágenes fumando. Pero en las actuales no. Es más, en un tiempo hasta se fumaba en las clases, me acuerdo, en las facultades, en todos lados. Y ahora es como que se va tomando conciencia y no, ya no se puede. Es más, creo que está prohibida la publicidad de cigarrillos. Pero eso es un montón de tiempo ya que está prohibida la publicidad de cigarrillos. Pueden publicitar. En los equipos de fútbol recuerdo que en una época habían sponsors de Marlboro o de cerveza, de Budweiser, y ya están prohibidos totalmente. Sí, hoy en día puede haber publicidad de cigarrillos, pero tiene que decir al mismo tiempo, en algún lado de la publicidad tiene que decir, el cigarrillo hace daño a la salud. Pero lo que sí, en verdad puede haber un cartel que te dé una publicidad sobre un cigarrillo, pero lo que no se puede es incorporar el cigarrillo a la ficción, que vos lo tengas de modelo, que vos aprendas por imitación. ¿Se entiende lo que Profe, digo? igual, sí. Perdón, yo lo que quería agregar es que ya últimamente no es solamente la imagen de ver a una persona fumando, o sea, o la imagen del cigarrillo o del logo de Coca-Cola, también se usa mucho lo que es lo auditivo para el mensaje subliminal. O sea, ¿cómo explicarlo? El sonido de una gaseosa abriéndose Por ejemplo, sí. a mí me va a remitir más a una Coca-Cola o a una Sprite que a cualquier otra marca, digamos. Y es un mensaje subliminal que socialmente nos lleva a eso. O no sé si me explico. Perfecto. Que no necesariamente es poner una marca, una imagen en la pantalla, sino que con un sonido, o sea, capaz que... Perfecto. Está bueno
Yo voy a tratar de adherir a un autor que se llama Pichón Rivière. Yo adhiero, a mí me gusta Pichón Rivière, pero lo que yo soy, lo que yo trato es de no ser religioso. Yo no quiero enseñar lo que a mí me gusta como si fuera teoría santa. ¿No? Pero hay muchos conceptos que a mí de Pichón Rivière me gustan y me resultan útiles. Y él dice que cuando nosotros analizamos un hecho que es social, tenemos que verlo, la verticalidad y la horizontalidad. ¿Y qué le llama verticalidad? Verticalidad es la forma en que nosotros estamos atravesados por nuestra historia, por nuestra personalidad, la cosa subjetiva. Y la horizontalidad es lo que tenemos en el contexto en estos momentos. Entonces él dice, las conductas se explican por lo vertical y lo horizontal. ¿Por qué? Porque generalmente si yo soy siempre tímido, es posible que vaya a actuar en este grupo en forma tímida. Pero, y bueno, y esta timidez puede tener explicaciones X. Y lo horizontal es que por ahí el grupo facilita que uno se tenga que callar la boca o puede expresarse un poco más. Esto de verticalidad y horizontalidad. No sé si lo entienden totalmente el concepto todavía. Nada de lo que digamos hoy lo vamos a retomar. Si hay algo que no queda totalmente claro, no se alarmen. Vamos entrando en temas, pero no quiere decir que lo terminemos. Vamos a tener todo el año para entender estas cosas. Yo les planteaba, ¿qué quiere decir esto? Ustedes por ahí no lo interpretan porque les cuento que esto... A ver, ¿qué interpretan de esto? ¿Qué están haciendo estas personas? Pensando. Pensando ideas. Pensando. Pensando ideas. O recordando, pues. ¿Y de dónde Sí, sacamos? analizando. En la cara, o sea, en los gestos. Por la nube también. Por Y la la nube. nube. Claro. Pero alguna vez fue un código de la historieta, Yo creo, Claro, un era código de la de historieta. las novelas, de las fotonovelas. Porque la telenovela tiene su antecedente en la fotonovela. Y las historietas es el antecedente de algunos animes actuales. ¿Alguno conoce alguna historieta vieja? No sé qué Mafalda. tan es viejo, pero Sí, las de Mafalda. Mafalda. sí. Mafalda Dorito. es una historieta Sí, al mismo tiempo. vieja, ¿sí? Y que tiene todas las características de la historieta, pero voy a decir Mafalda. A ver, vamos a acordar una cosa. Paturucito. Paturucito lo conocés, Todos los cómics. Todos los cómics. O Condorito. pero el cómic, Paturucito es la historieta. El cómic es algo más distinto, más actual. Claro, más de superhéroes, Más del Spider-Man. tiempo actual. Más el cómic y el anime es algo que nos viene un poco de Oriente. Son medio estos inventos que hicieron los coreanos y todo eso de estas cosas que antes eran prácticamente de los norteamericanos solamente. Pero bueno, lo importante es que esto puede ser un código. Más que nada les cuento. Esta mujer, estos redondelitos que llevan a alguna voz, porque esto podría tener alguna frase, ¿no? Qué sé yo, podría estar diciendo, me gusta mucho Fabián, sí, la verdad que es un tipo bárbaro. Sería un pensamiento que es verbal, pero los redondelitos está diciendo que es una voz interior. Si esto en vez de tener redondelito tuviera una flecha hacia ella, sería que está hablando, no está pensando. Esto era un código de las historietas en su momento antiguo. No, por eso le preguntaba si ustedes lo interpretaban igual, porque esto es viejo. Pero, ¿para qué puse yo esta imagen? Acá tengo un mensaje de Ticho que no lo voy a terminar de leer ahora, no sé si es imprescindible, me está pidiendo disculpas seguramente porque entró tarde, pero cualquier cosa lo hablamos. Yo les quería decir una cosa, ¿es normal que nosotros pensemos en voz baja? ¿Que meditemos? ¿Fue siempre igual? Hace 1000 años la gente también pensaba así.
Sí. Yo creo que sí. En mayor o en menor medida, pero yo creo que sí. Yo les cuento que yo tendría mis dudas si pensaba era igual. No Porque sé, esta porque capacidad, tal vez las nociones de la No sé si igual. religión creo que dificultan eso porque, o sea, depende de la religión y la cultura, porque la gente podría estar hablando con un dios, o sea, sus pensamientos podrían ir dirigidos a un dios, y ahora en la actualidad esos pensamientos no es que están dirigidos a una entidad divina, sino a la propia conciencia. al pelo. Bueno, Matías Prior levanta la mano. Sí, yo Matías, a lo que iba con mi respuesta de que yo decía que sí, obviamente no era obviando el hecho de que también con la evolución fuimos adquiriendo nueva forma de pensar, bueno, todo fue cambiando, ¿no? Pero me refería, digamos, yo pensé que la pregunta era si había la opción de pensar para uno mismo. Yo creo que sí. Eh, con mayor o menor grado de inteligencia, pero yo creo que sí. lamentablemente, como no vamos a tener una máquina del tiempo, no les puedo afirmar totalmente, pero les voy a contar cómo sería mi suposición. Que la capacidad esta subjetiva de pensar para adentro tiene que ver con la cuestión del desarrollo del libro y de la lectura. Porque la lectura nos va a ampliar mucho el lenguaje, la capacidad de transmitir del lenguaje, y nosotros leemos con una vocecita interna, que es bastante parecida a la del pensamiento, que nosotros adjudicamos. Porque en verdad el pensamiento no es verbal, el pensamiento es con imágenes, es con todo. Lo que pasa es que el pensamiento verbal va a ser sumamente importante después de que incorporamos la lectura, después que se desarrolló el libro. ¿eh? Y también nos cambió nuestra subjetividad ese desarrollo. ¿tá? Entonces yo le digo, vamos a acordar una cosa también, nosotros somos humanos y todo no viene de nuestra capacidad. O sea, por ejemplo, un humano que se criara con animales, ¿sabría hablar? No. No, No. profe. No, profe. No podría hablar, ¿no? Tenemos muy pocos ejemplos, pero las personas, fundamentalmente los humanos que han sido creados por animales, no desarrollan el lenguaje. Salvo, no sé si lo dije acá, pero bueno, me parece que lo dije en algún lado, salvo Tarzán, que es era supuestamente creado por los monos, pero sabía hablar humano y mono también, ¿no? Pero bueno, Pensé lo era mismo. inglés el muchacho, no era cualquiera, de origen. Acá me están preguntando por el vivo, la verdad que, bueno, después voy a tratar de mandar un mensaje aclarando todo esto en el coso. Bueno, lo que yo quería decirles es que hasta este hecho que parece tan tonto de pensar, que parece un hecho subjetivo e individual, está sumamente condicionado por lo cultural y lo social. ¿eh? Esta es la imagen por ahí también de una de las posibilidades que tenemos de influencia, que es estar en un conjunto, esto que recién le decíamos vertical. Según el grupo que estoy, es como actúo, como pienso, como me condiciona mi forma de sentir, y mi forma de pensar. Hay conceptos que ustedes, les cuento una cosa, conocen el concepto prejuicio. Los prejuicios son individuales, ¿eh? No, son culturales. Son grupales. Son sociales. Claro, son sociales, pero grupales, no necesariamente pertenecientes a la cultura. Tu grupo de relaciones es el que te facilita los prejuicios. Es un concepto social dentro de todo. ¿eh? Bueno, la familia, ¿qué opinan de la familia? Yo le voy a contar una cosa, y le dije que yo me encanta provocarlos, y le voy a decir una cosa. La mayoría de ustedes llegan a la facultad. Vamos con una cosa, yo suelo decir lo siguiente,
que una de las motivaciones que tienen los estudiantes de psicología es que entran a la facultad de psicología para solucionar un problema. La facultad de psicología no le soluciona los problemas, pero muchas de las personas entran para decir, yo tengo que solucionar este problema. Y la mayoría de las personas creen que sus problemas en la vida tienen que ver con alguno de sus padres. Hay un padre que es un héroe y el otro que es un villano. Y me condicionan. Y me han condicionado. Y yo lo que tengo que hacer es liberarme de mis padres de adentro que me embromaron la vida. De alguna manera. O sea que la familia es bastante importante dentro del desarrollo de la psicología. Yo insisto, nadie se vuelve psicólogo, nadie porque reciba el título se va a curar. En todo caso, eventualmente tendrá que hacer un tratamiento si lo necesita, pero la facultad no cura. Pero en esto también les quiero decir una última cosa. Hay distintas concepciones. Para un Lacan, nunca el aprendizaje te puede curar. Y un Pichón Riviera, en cambio, dice, un verdadero aprendizaje es terapéutico. No quiere decir que te cure, pero es terapéutico. Si yo aprendo bien, voy a estar mejor. Ahí hay una diferencia entre aprendizaje verdadero y otro tipo de aprendizaje, que no Para sería... Pichón Riviera, sí. El aprendizaje verdadero me tiene que cambiar. Si no me cambia nada, no es verdadero aprendizaje. Pero el tema de familia va a ser parte también de nuestro programa. No es un grupo, la familia. Ustedes van a encontrar en un momento dado que yo personalmente como cátedra digo, la familia no es un grupo en sentido estricto. Nosotros vamos a llamarle grupo a todos los conjuntos humanos, y la familia también es un conjunto humano. Pero el funcionamiento del grupo y la característica del grupo es totalmente distinto al de la familia. Pero vamos a hablar también sobre familia. Y por último esto, las instituciones. Por ejemplo, yo recién les dije, a ver una cosa, en este momento me toca verla, no sé si a todos les toca ver lo mismo, la veo a Janina, a Camila y a Lilén. Yo les preguntaría, a la salida del colegio secundario de ustedes, ¿podía haber alguien que se agarrara a trompada con otro, una chica o un chico que se agarraran a trompadas? En mi caso, sí. En el mío también. No tanto, pero al centro donde digo que hay una escuela, sí, un montón. Al pelo. Y en la facultad, a la salida de la facultad, ¿ustedes han visto que se agarren a las trompadas algunos chicos o algunas chicas? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre la facultad y el colegio? No sé si ustedes Puede saben, pero ser la forma de resolver problemas, quizá, la ira, cómo controlarse. sí, se supone que es otra edad. Se supone. La madurez. Creo que Un tiene poco mucho más, que ver. También. un poco es más una- adultos. Claro, Creo pero que tiene que tampoco ver es con que el tema en de 2 que- meses ya sos re adulto como para, no sé, si vos te cagás a palo a la salida de la escuela en el secundario, no es que en 2 meses cuando entras a la universidad de repente está ese clic. Es Pero un yo tema creo No, que es pero también es un el- tema de jerarquías. el En la contexto. escuela generalmente cuando alguien se agarra las piñas con alguien es como Claro, más eso también. poderoso, y en la facultad generalmente como que estamos cada uno en la nuestra, no nos interesa meternos en la vida de los demás, ni ser más que nadie. No, pero quizá... Yo cursé Yo un año abogacía y una chica amenazó a cagar a trompadas a una amiga que cursaba conmigo en la facultad de abogacía en Roca. Bueno, ¿y qué pasó? ¿En qué año estaban? Estábamos en primero justamente. Y lo que pasó fue que fueron más compañeras a decir que si en realidad le iba a pegar como estaba amenazando, que la iban a sancionar de la facultad porque no se puede golpear en la facultad. Bueno, estás apuntando... Y después la chica les fue a pedir disculpas. Les cuento una cosa. Si ustedes, les cuento para los que tuvieron la idea, si me quieren pegar a mí, les cuento que es una de las únicas cosas que implica exoneración de la facultad. Pegarle a un profesor es para exonerar de la facultad. Esto
pero en cambio no está sancionado así que le pegues a un compañero. Pero esta cuestión cultural de no pegarle... Vamos con una cosa, en el secundario no solo los pibes se agarraban a las trompadas, sino que alguno por ahí le iba y le pegaba una patada a un docente, o una mamá iba a pegarle al docente, ¿no? No, no había una cuestión cultural de que esté tan prohibida la violencia. Entonces esto crea una institución distinta. Yo lo que quiero es que ustedes puedan pensar que esto también condiciona la conducta, la institución. Esta imagen no es... Un edificio no es una institución, después lo vamos a terminar viendo. La institución puede tener un edificio y puede no tenerlo. La institución es algo que trasciende los edificios, pero las instituciones también condicionan las conductas. Con la familia no vamos a encontrar que podría ser considerado un grupo. ¿Qué es una institución la familia? O sea, la familia tiene un montón de componentes muy particulares, pero también es una institución. Y también vamos a tener que pensar en esto. Bueno. Profe, me gustaría saber cuál es el concepto de institución en sus palabras. Vos querés que te adelante, vos querés ver cómo va a ser el argumento de esta materia para el futuro. Pero te voy a quedar por un poco. Es que lo estaba escuchando y me agarró duda. Sí. Vamos a acordar una cosa. Va a haber dos términos que van a estar muy ligados. Institución y organización. Hemos entrado en una etapa que hay más organizaciones que instituciones. Pero toda institución tiene que tener una organización sobre la cual se apoya. Las instituciones no existen en la realidad, son como algo cultural, es un mandato social. La universidad es una institución. ¿Y cuál es el mandato de la universidad como institución? Es la formación de los saberes más altos de una sociedad. Es la transmisión de saberes más complejos y también la investigación de saberes. Para que haya universidad, ¿no hay universidad? ¿Cuál es la diferencia entre una universidad y un instituto terciario? Que el instituto terciario no tiene que investigar. No tiene que generar conocimientos. Solo los transmite aunque sean conocimientos más complejos. Esa es la institución como mandato, universidad. ¿Cuál es el mandato de un hospital? En la institución hospital. Porque hay veces... Curar a los enfermos. Pero vamos a acordar que el problema que a veces tienen los hospitales es que el mandato de hace muchos años cambió, porque antes el hospital era un hostal, era un lugar donde la gente enferma se podía ir a morir o a vivir enfermo tranquilo. Y hoy en día el hospital es un lugar donde la gente se tiene que ir a curar, no puede ir a vivir enfermo. Por eso a veces es contradictorio los hospitales, porque la gente a veces va a querer dormir al hospital. Y hoy en día lo que los hospitales menos quieren es que la gente vaya a dormir ahí. Pero bueno, les comento también que en esto también vamos a cuestionar las palabras, porque yo como pichoniano voy a usar la palabra sujeto. No voy a elegir la palabra persona, no voy a elegir la palabra individuo. Me gusta la palabra sujeto. Y Pichón dice, es un sujeto porque está sujetado a lo social. No es totalmente libre el sujeto, está sujetado, está atado a lo social. Pero al mismo tiempo, ese sujeto es un sujeto del predicado. O sea, porque en el predicado es el que hace la acción. El sujeto tiene autonomía para actuar. Pero hay una elección con esta palabra de sujeto. Y la idea es que lo vemos, el sujeto es social, fundamentalmente es social.
para que haya un grupo el grupo es un conjunto humano, pero para que haya grupo tiene que haber vínculos. Si no hay comunicación, si no hay vínculos, no hay grupo. Matías está levantando la mano. Sí, disculpe, me nació una... Aprendió el botón de levantar la mano en este grupo. Dale. Una duda, porque usted dijo que está sujetado a lo social, pero que tiene autonomía de actuar. ¿Pero esa autonomía de actuar no está también sujetada a lo social? Lo que yo digo, no lo digo yo, acá ya no quiero quedarme con algo que no es de mi autoría, es de Pichón esto, ¿no? Y Pichón dice, está sujetado a lo social, pero al mismo tiempo es el sujeto del predicado. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros aprendemos lengua, ¿qué decimos? Que el sujeto realiza una acción que es el verbo. O sea que el sujeto actúa, no está totalmente condicionado, tiene la capacidad de ser creativo al mismo tiempo, a pesar de estar sujetado. Ustedes están sujetados a lo social, pero pueden tener niveles de creatividad. No repiten las conductas que les impusieron, tienen conductas propias. Bien, gracias. Bueno, los grupos tienen que haber vínculos. Si ustedes van a esperar el colectivo, ustedes todos me dijeron que no tuvieron que esperar el colectivo en la carrera universitaria, pero suponiendo que cuando lleguen a lo presencial, va a haber un montón que se van a encontrar ahí en Irigoyen y la entrada a la fase a tomar el colectivo Cocó o el que va a Neuquén, ¿no? Y van a ser un montón ahí, ¿no? Y esa cola que va a haber ahí no implica que haya un grupo. Son toda gente que tiene el mismo objetivo, que es tomar el colectivo, pero no es un grupo. ¿Por qué? Porque no hay comunicación entre ellos, no hay vínculos. Ahora, si van a tomar el mismo colectivo todo el año, es posible que en el mes de noviembre o diciembre sí sea un grupo, ya se saluden, ya se conozcan, y haya otras posibilidades. Bueno, tengo que empezar a apurarme, ¿no? Los sujetos... Profe, perdón, estaban levantando la mano. Mira vos. Y esta vez no era... Esta vez es Paula. Paula, dale. Sí, quería retomar los conceptos. No sé si se me escucha. Sí, sí. Vibró un poquito, pero quería retomar lo de sujeto, más que nada por organización, por lo de institución familia, porque la otra vez estaba viendo un video en YouTube de un chico que se llama Mendy Levy, que pertenecía cuando era chico a un culto judío. Este culto judío estaba la familia y básicamente tenían barreras que no les permitían interactuar con otras personas y lo obligaban a, por ejemplo, aprender cosas propias del judaísmo. Y bueno, este chico tomó la decisión de salir de eso, ya que se le impuso esto de casarse con una chica que tenía 14 años. Y ahí decidió salir. Al pelo. Está bueno. Hay mucha ficción que es interesante. Te cuento. Vos recién decías judíos. ¿Cómo se llamaría? No, me agarró la duda. Son judíos, pero... pero es interesante la ficción. Sobre esto. Ahí también hay una ficción, una serie moderna con respecto al judaísmo, que está bastante interesante. Pero vamos a acordar una cosa. Les cuento que yo en un momento dado en mi clase les pedí a algunas personas que trataran de observar y traer que acá en Neuquén se puede hacer, observar y tratar de indagar sobre la cultura gitana. ¿Por qué? Porque vamos a acordar una cosa, que los gitanos y los judíos son culturas que se transmitieron como pueblos sin tierra. O sea, no hace falta tener el mismo suelo para compartir la cultura. Encontraron las formas de compartir cultura a pesar de que no tengan un territorio propio.
Y esto es bastante interesante también, pero en su momento los judíos lo hacían porque tenían una doble escolaridad. Había una escolaridad que era la de la sociedad en común y tenían una escolaridad judía a contraturno. Y en esa escolaridad judía donde se transmitían las cuestiones de su cultura. Como mínimo, porque vamos a poner una cosa, ustedes acá en Neuquén no notan un judío cuando lo ven por la calle. Y si van al 11 en Buenos Aires, ¿se dan cuenta que no son los judíos? Sí, está lleno, profe. Sí, porque están vestidos con su vestimenta típica. Sí. O sea, acá también, hasta hace unos 30 años había escolaridad contra turno judío. Hoy en día ya no. La cultura judía se debilitó bastante en Neuquén. No así la gitana. ¿Está? Pero bueno, yo les pido, no les quiero decir cosas con respecto a esto. El que tenga posibilidades de indagar en estas cosas, traten de hacerlo y en un momento dado compartimos la experiencia. Los gitanos son sumamente importantes. A ver, porque tienen las mismas influencias que ustedes, que yo, que todos. Pero hay algunas cosas de los gitanos que son interesantes. Por ejemplo, el gitano también es una cultura poligámica, porque el varón tiene derecho a estar con más de una mujer. La mujer no. Y, bueno, no sé, traten de indagar. ¿Alguno tiene la posibilidad de tener en las cercanías una familia gitana? No. Bueno, no hay problema, no inventemos. Yo les pido que lo puedan reflexionar, pero bueno, tiene que ver con este tema que hablamos de cultura. Pero yo también les quería terminar para ir cerrando, porque estamos medio de tiempo, medio. Ahí estamos, todavía tengo unos 15 minutos a media hora tenemos, porque las clases no pueden ser demasiado largas, me dijeron. No, les iba a decir que el sujeto, una cosa importante de la psicología social que es más fácil de ser conductista. Nosotros tenemos que evaluar conductas, no evaluamos. Nos es muy difícil poder evaluar las motivaciones internas de las conductas. En el experimento que yo les decía recién de la comunicación subliminal, se llama subliminal porque está por debajo del límite de la percepción. Pero en esa comunicación no se puede evaluar lo que la gente sintió, evaluamos lo que actuó. La psicología social es una psicología social que se basa más en la conducta, más que en lo que pasa dentro de las personas. Pero lo mismo no nos dejemos de plantear la cuestión de la motivación. En la mayoría de nuestra facultad no vemos el concepto de motivación. ¿Qué quiere decir motivación? Ajá. Francisco, te estoy viendo a vos. Es tener ganas de hacer algo. Para mí es tener ganas de hacer algo, pero no sé. Nosotros tenemos como el interés, una interpretación de la conducta causada por el pasado. Y no tenemos un modelo que nos muestre que está dirigida hacia un futuro. La motivación es la dirección hacia el futuro. Todos ustedes, ¿por qué están acá? ¿Porque les encanta la psicología social o porque quieren ser psicólogos? ¿Se entiende la motivación? Exactamente. O sea, para recibirse. La motivación tiene que ver con... Y esto es una de las cosas que a veces nos cuesta, la mayoría de los pensamientos en psicología están muy basados en la causalidad y no en la posibilidad de ver hacia un futuro. Les comentaría cuando yo digo, la primera clase me dediqué a tratar de motivarlos. Bueno, justamente tiene que ver con esto, ¿no? De alguna manera, no es importante, por ejemplo, para ustedes no es importante, pero por ejemplo yo también doy clases en turismo y lo que más le interesa a los gente que estudia turismo es la cuestión de la motivación. ¿Sí? ¿Qué idea de futuro tienen cuando hacen algo?
Bueno, y también decimos que en lo social, además de la interacción, tenemos que tratar de, ya dijimos que la cultura es importante, que las instituciones son importantes y que la ideología es importante en la determinación de las conductas sociales. Aunque vamos a en un momento dado a encontrarnos que nosotros muchas veces en el conocimiento vulgar confundimos lo que es ideología con lo que son los discursos o los relatos. La ideología es igual en todos nosotros, puede haber ligeras diferencias de acuerdo al lugar en la sociedad que ocupemos, pero no es distinta la ideología de uno y otro. En cambio, los discursos pueden ser muy distintos. Hola, ¿qué tal? Sí, Sí. Hola. Te cuento que te escucho la frase la y se te corta. No sé quién habló, pero ¿alguien la escuchó o no? Bueno. Creo que le quedó el micrófono. Creo que tenía el micrófono prendido, sí. Ahí habló de nuevo, a ver. Repetí lo que decías. No, profe, creo que tiene el micrófono prendido. ¿Yo? Ah, no, habló No, con... no, la chica, sí. Bueno, esperemos que no haga nada indecente y lo escuchemos todos. Hay que cuidar la cuestión del micrófono. No, el otro día arrancaba, ¿se acuerdan que creo que en la clase pasada había una discusión de pareja, en la primera clase? Así que bueno, eso también puede ser. No pensé indecente en otro tema, ¿eh? Fue una cuestión de pareja que nos trajo ejemplos para cuando veamos familia. Después podemos charlar de la interacción. Bueno, pero una cosa importante que ya esto lo trabajamos bastante y yo traté de especular mucho la semana pasada, es que ustedes se puedan cuestionar sus saberes, que puedan poner en duda lo que ya saben. Porque algunas de las cosas que nosotros tenemos como saberes son como prejuicios que tenemos. Más que ayudarnos a conocer, nos dificultan el conocimiento. Entonces, esto es una de las cosas. La psicología social pichoniana dice, ¿qué es lo que pretende la psicología social pichoniana? Dice, y quiere hacer una crítica de la vida cotidiana. Quiere que lo cotidiano, lo que nosotros... Vamos con una cosa. Ahora la estoy viendo a Paulina, y Paulina no habló. No, yo le doy la palabra mucho a las mujeres, porque tengo dos varones y le hago hablar a Paulina. Pero bueno, vamos a suponer Paulina. Paulina, creo que hice una pregunta similar la vez pasada. ¿Desayunás? Sí, ¿Te preparás el desayuno o te lo preparan? yo lo preparo. ¿Lo preparás? ¿Le preparás el desayuno a alguien? No, ¿No? ¿Solita nomás? Bueno, ¿y Sí. almorzás con quién? sola también. Ah, bueno, sí. Pobre. No Porque es un tenemos distintos buen horarios. social hoy en día. Evidentemente está estudiando en una casa a sola. Ah, bueno, yo me imaginaba que estabas con familia y quería que la cuestión No, sí, pero tenemos distintos horarios. Está bien. Bueno, a ver, y vamos a suponer una cosa. ¿Cuándo tu familia se preocupa? Cuando vos cambias qué conducta. Cuando no estudio o no salgo al gimnasio. Ah, bueno, al pelo. Cuando hago algo fuera de lo común. Bueno, esto es lo que mi yo rutina. quería contar, que la vida cotidiana es una reiteración de cosas en las cuales no hace falta preguntarnos todos los días qué es lo que se quiere. Hay una expectativa del otro de que va a ser tal cosa. Es parte de la vida cotidiana. Cuando uno somete a crítica esa expectativa, es que uno hace una crítica de la vida cotidiana. ¿Bien? La vida cotidiana por ahí no la cuestionamos mucho, pero yo doy clase de turismo y le digo, ¿para qué sirve el turismo? Y para que te cuestiones tu vida cotidiana. Cuando vos salís de viaje, a la vuelta siempre venís con la expectativa de cambiar, porque decís, en el viaje me pasó tal cosa y tal otra y me gustaría incorporar, y después a las semanas hacer las mismas cosas que hacías todos los días, pero siempre
cuando uno hace turismo, se cuestiona su vida cotidiana y quiere cambiar. Pero bueno, la psicología social de Peter River dice, tenemos que criticar nuestra vida cotidiana, no tomar lo que nos pasa como natural, poder cuestionarlo. Yo la otra vez le decía el ejemplo de los delincuentes sociales, los delincuentes sexuales se curan. ¿Se acuerdan que charlamos esto y parecía un poco como raro, ¿no? ¿Ah? Pero bueno, es como tratar de superar prejuicios. Bueno, voy a ver, me voy a fijar. Les cuento que esta filmina la pusimos en su momento, acá terminaba la clase, en este momento la filmina sigue, pero antes la terminábamos acá, fue una filmina que después la fui ampliando. ¿Y por qué dejé esta filmina? Porque el mayor interés de la cátedra es más que el hecho de las respuestas que ustedes se lleven, son las preguntas que se hagan. El aprender es aprender a preguntarse, más que aprender a responderse. Cuando uno se pregunta, está conociendo. Y esto lo vamos a usar en nuestra didáctica, de alguna manera. Lo más importante es aprender a preguntarse. Bueno, todo esto ya lo dijimos. Yo estoy yendo para atrás o para adelante. ¿Se me repitieron? No. Bueno. Vamos a ir dejando. Estamos más o menos en el horario. Bueno. Profe, yo tenía una duda. Sí, dale. Con respecto a cómo se va a dar la cursada, si vamos a tener trabajos prácticos, porque en Psicología Social 1 nosotros hacíamos escritos breves, y no sé cómo va a ser en esta materia. Bueno, mirá, vamos a acordar una cosa, que no es la... el práctico, ustedes tienen 2 docentes de práctico, y la autonomía de cátedra hace que yo pueda, nos ponemos de acuerdo, pero no soy yo el que dispongo cómo va a ser el práctico. Ahora, si me decís, yo lo que diría es lo siguiente, nos gustaría que no fuera un mini teórico. A veces lo que se hace es trabajar textos que faciliten el aprendizaje de lo teórico. Pero sí nos gustaría que hubiera algo más, más práctico. Por ejemplo, recién le daba una sugerencia. Qué bárbaro si alguno tuviera una familia gitana en el barrio y hablan, no le tienen miedo los gitanos. Sería bueno que puedan ir a ver algunas cosas de la cultura. Pero bueno, eso sería una posibilidad, pero no lo vamos a dar como consigna, porque hoy en día no podemos contar mucho con estas cosas. A mí me gustaría que en un momento dado ustedes pudieran observar una institución, pero el tema institución, en términos conceptuales, está bastante al final del programa. Entonces tendríamos que ver cómo podrían ustedes empezar a juntar elementos sobre una institución cuando aún no tienen teóricamente el concepto. Por ejemplo, pero bueno, vamos a ver cómo lo ponemos en marcha eso. Yo te cuento una cosa que para mí me pasa, no quiere decir que, viste que en esto todos los docentes evidentemente no actuamos igual. Yo creo que si tuviera que dar Psicología Social 1 me aplazarían a mí. Porque no sabría qué es esto de un escrito breve. No tenía la menor idea qué es esto de un escrito breve. Y yo soy muy conceptual. A mí me encanta entender los conceptos, además de expresar lo que siento. Claro, era como que ponía en práctica ambas. Era hacer un escrito sobre un tema que proponía obviamente la cátedra, y de ahí explicar conceptos, pero a la vez poder relacionarlo con ese tema y poder relacionarlo con algo que vivimos personalmente o vemos en lo cotidiano. Vamos también a una cosa. animarse a escribir. Fue como una propuesta también a animarse a escribir y abordar esos temas en la escritura propia. Al pelo. Lo mismo una cosa. Yo tuve ganas de empezar esta cursada haciendo una encuesta sobre Psicología Social 1, porque les cuento una cosa. ¿Cuántos de ustedes aprobaron ya Psicología Social 1? Yo.
¿La cursada o el final? Bueno, a Final ver, no. decime la cursada y decime el final. Yo la No, promocioné. cursada sí, final no. Promocionaste. Sí. Bueno. Sí, se promocionaba, profe, y muchos hemos promocionado. Ah, bueno, en verdad yo estoy medio atrasado porque cuando era presencial no se promocionaba. Bueno, pero evidentemente los exámenes finales fueron caóticos para todos, también para los profesores, así que aprendimos a promocionar. Está bueno. Está bueno eso. No, bueno. Yo, a ver, alguien dijo, yo promocioné, me fue bárbaro. ¿Quién fue? Yo y una compañera también le dijo. ¿Cómo te llamas? Porque te cuento que no veo todas las caras. Vamos, una cosa, voy a dejar a dejar de compartir pantalla así. En los últimos minutos nos vemos un poco más las caras. Porque recién a los que hablaban no los veía. Y ustedes tampoco me ven, no sé si me veían a mí o no, tampoco sé. Así que dejé de compartir pantalla. ¿Quién me decía que la promocionó? Yo, profe. Daniel. Te cuento una cosa, que yo tengo entendido que dentro de los contenidos mínimos de la psicología social 1 está instituciones, ¿o no? No recuerdo ahora, pero... Yo creo que en alguna parte. Sí, se ve como un concepto, me Sí, parece. está, profe. Sí, Lo vimos en la unidad el 2. segundo texto. Exacto. El segundo tema. Hubo que escribir un escrito sobre las instituciones. Bueno, al pelo. Yo les cuento una cosa que yo tengo como experiencia, que hay mucha gente que a mí me dice que cuando terminan Psicología Social 2 entienden muchas cosas que le quedaron no cerradas de Psicología Social 1. Por eso te decía, yo creo que está bueno, me parece bárbaro la metodología y seguramente nos vamos a complementar, pero yo me interesa más que puedan cerrar conceptos. Que recién alguien que me preguntó, ¿y qué es institución? ¿Qué concepto existe? Porque yo insisto, yo sé que a Daniel le encanta, qué sé yo, Ulloa y las instituciones, pero de alguna manera, cuando yo doy la materia, me encuentro con que muy pocos tienen conceptos sobre instituciones. Pero está bárbaro, vamos a complementarnos, son dos materias que se pueden, generalmente muchos chicos me dicen, bueno, yo pude cerrar algunas cosas que me habían quedado abiertas de Psicología Social 1. Y por suerte esta es la Psicología Social 2. Así que no tenemos problemas. Pero bueno, ustedes preguntaban con la forma de evaluar. Yo también les decía que nosotros el 2020 hicimos un escrito, hicimos que se presentara una especie de escrito, también una especie de escrito, no era breve, pero un escrito. Y también lo que nos pasó a nosotros es que corregimos 190 escritos 2 veces, o sea, con 2 parciales. Y yo les cuento una cosa, cuando uno corrige el escrito número 50, ya no es muy objetivo que digamos en la evaluación. Ya uno no es objetivo evaluando, realmente depende de ya cuán cansado estoy con la nota que le voy a poner. Entonces, por eso nosotros vamos a tratar de que la evaluación sea más, esto se lo había dicho, van a ser múltiple choice, y la idea es que yo hoy, al final, les comenté, iba a terminar con eso, con las cuestiones formales. Arreglé los enlaces de la PEDCO para que la bibliografía se pueda bajar de la PEDCO. Están arreglados los enlaces. Me habían preguntado la vez pasada y algunos me habían dicho que no hablaban, no bajaban. Creo que me dijeron eso. Lo mismo se los voy a mandar también por Telegram. Y la idea es que empiecen a leer tres bibliografías, porque vamos a hacer también vamos a hacer en un momento dado, yo les dije un múltiple choice, pero ese múltiple choice no va a ser evaluado. Es meramente para que ustedes se adiestren en el múltiple choice. Porque si no, puede que después, al momento de que sea para evaluar, no lo sepan. Sé que están dando, no somos los únicos que lo estamos haciendo y han tenido un aprendizaje en estos 2 años de este tema. Pero lo ideal es que también se adiestren con nuestra materia a poder rendir. Porque, ¿cuál es la dificultad que tiene el múltiple choice?
que es malo para los que dudan. Los que se quedan, los que dan la respuesta y dicen, pero estará bien, estará bien. Casi seguro que esos corrigen la respuesta y la contestan mal. No hay que hace falta un adiestramiento para el múltiple choice que no es dudar. Entonces, bueno, esto va a ser así. Después veremos también si podemos hacer un trabajo práctico. Les doy un ejemplo. Profe, una consulta. Sí, Laura. ¿Los textos que hay que empezar a leer son de la unidad 0 o la unidad 1 empezamos? Vamos a leer en la unidad 0 hay una ficha que se llama Estructura de una escuela dirigida a psicólogos sociales. Esa ficha va a ser bibliografía de 2 unidades, de la 0 y de una unidad de grupos. Y después vamos a leer otra ficha que es de Briqueto, que es sobre el ECRO. Y les cuento, yo generalmente, no sé si voy a hacerlo de esta manera, pero yo generalmente les doy primero las bibliografías de otros autores y yo tengo una ficha que es como de cátedra. A mí me gusta darla después que vieron las otras, porque si no, no quiero que me citen, no quiero que aprendan Jorge Carri, quiero que aprendan otros autores. Pero esta vez para esta evaluación primera la voy a dar más o menos en conjunto. Si no, generalmente las fichas que son más de cátedra tendemos a darlas después que ya vieron la otra bibliografía. ¿Se entiende esto que digo? Bueno, pero... ¿qué más les tengo? ¿Quiénes son de Río Negro? Como todos los que tengo tienen cámara, levanten la mano nomás. Los que son de Río Negro. Bueno. ¿Y de Neuquén? Ahora levante la mano de Neuquén. Bueno, acá hay gente que vive en otras provincias o no vive en ningún lado, no sé cómo es la historia. Con la cuestión de la virtualidad, no tienen territorio, pero no importa. No, les quería decir una cosa. Los que son de Río Negro, ¿conocen lo que es la CENAF? Los que son de Río Negro no lo conocen. Bueno, yo justamente les iba a proponer la posibilidad de observar la CENAF. Todo el mundo manda a observar el hospital, a veces una escuela. Profe, eso? ¿En dónde está? ¿En dónde se ubica? Bueno, ya que está, los dejo con la duda y ya empiezan a preguntarse, ¿qué mierda es la CENAF? Es S-E-N-A-F. ¿Alguno tiene algún supuesto de que es una sigla? ¿Puede ser que esté en la Avenida Lem, en Cipolletti? ¿O por ahí cerca? Vos sabés que no... Profe, ¿no es la Secretaría de Niñez? Estás bastante cerca, pero ¿cómo sería? A ver. No, profe, son consultorios psiquiátricos y de psicólogos. O sea, lo que está en la Avenida Lem no es decir la CENAF. Yo me parece que no está ahí, es cierto. Bueno, quiere decir Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. En muchos lugares del país tienen el mismo nombre. Neuquén no tiene el mismo nombre. Pero a los que vivieran en Neuquén, a mí me hubiese gustado que pudieran observar el Observatorio de Violencia. ¿Y dónde se encuentra, profe, eso? Ajá. Vamos a acordar una cosa. Estamos al principio del año. Sería bárbaro que yo los guíe y les dé una clase sobre el tema, pero yo quiero que ustedes, justamente me preguntaron, vamos a hacer algo práctico. Esto es práctico. Ustedes tienen un problema, yo les planteo el problema y ustedes tienen que buscar soluciones. Tenemos tiempo para ir corrigiendo y buscando. O sea, vamos investigando. Podemos intercambiar esta información. ¿Cómo se escribe? ¿Senat? ¿Cómo? ¿Senat? ¿Cómo se escribe? CENAF con F, porque la última
La última sigla es familia. Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. Profe, Sí. puede ser que el que dijo de Neuquén, porque lo acabo de googlear, puede ser que sea, ¿cómo fue? Observatorio de Violencia de Género. Ah, bueno, sí, no, creí que, porque puede haber una CENAF en Neuquén, pero no es, es un lugar dentro del desarrollo humano, chiquito, el CENAF de Neuquén. No tiene las características de Río Negro, que es una institución casi presente en toda la geografía de Río Negro. Por eso, Permiso, bueno, pero acá dice, es un organismo, ¿puedo hablar? Sí, dale. Decir lo que dice acá. Es un organismo rector encargado de diseñar, elaborar e implementar políticas públicas de carácter federal e inclusivas destinadas a promover los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas mayores. Lo de personas mayores me parece que no. Porque por ahí vos agarraste, la CENAF puede estar en otras provincias, no solamente en la de Río Negro. Por ejemplo, Córdoba también tiene CENAF. Pero bueno, no importa ahora, no hace falta que seamos... El CENAF puede ser que estudie las, digamos, investigaciones de violencia en la niñez y la adolescencia. Se supone que es un organismo de intervención en algunos temas. No necesariamente de violencia. Interviene sobre la niñez, sobre la adolescencia y sobre la familia. Pero bueno, ustedes me van a preguntar, ¿por qué se le ocurrió a esa institución, profe? Porque resulta que la CENAF es nueva. Hay que ver hasta qué punto es una institución, porque la institución es algo que se va estableciendo, tiene una permanencia en el tiempo, tiene que tener una identidad. Y en cambio, vamos a suponer, yo les saco de ahí, les pongo Universidad del Comahue. Se identifica la Universidad del Comahue, a pesar de que todas las facultades son distintas, pero hay una Universidad del Comahue que tiene una identidad. En cambio, la CENAF es nueva y es distinta en todos lados. Entonces, ¿cómo podemos observarla? Bueno, vamos a ir en la cursada, vamos a ir agrandando nuestros conocimientos para poder analizar esto, para poder problematizarlo, el tema. ¿Y por qué elijo observatorio? Porque ¿qué es un observatorio? Les cuento dos que yo conozco: Observatorio de Violencia y Observatorio de Adicciones. Bueno, es un observatorio, porque por ahí es un fenómeno social que tiene su complejidad verlo y hace falta como crear mecanismos complejos para observarlo. ¿Se entiende lo que digo? Queda más o menos claro por qué es un observatorio. Pero esto se los digo yo. El tema está que el nombre observatorio lo eligió la provincia de Neuquén para el tema de la violencia. ¿Por qué eligió ese nombre? Y vamos a ver qué función cumple y cómo la cumple y cómo la identidad. Por ejemplo, le elegí también dos instituciones que ustedes, si ustedes paran a alguien en la calle y dicen, ¿me puede decir dónde está el hospital? La mayoría de la gente sabe dónde está el hospital. En cambio van a encontrarse con la CENAF, que paran a alguien y dicen, ¿dónde queda la CENAF? Y la mayoría de la gente lo va a mirar raro y dice, ¿qué es la CENAF? O sea, no alcanzó a adquirir una gran identidad la CENAF. Y pasa un poco lo mismo con el Observatorio de Violencia. Bueno, Ailén me cortó la cámara, pero ponía una cara de, como diciendo, ¿y esto cómo se come? Pero bueno, ya está, cortó la cámara por la... Bueno, estamos también más cansados. Yo supongo que yo estoy cansado y ustedes también, aunque son más jóvenes que yo, deben estar cansados y estamos pasaditos unos minutos de lo que nos propusimos de alguna manera. Yo me había propuesto. Sí. Yo tengo una duda. ¿Todavía los que no estamos anotados
ninguna comisión. ¿Vamos a poder cursar Sí. ahora en la semana en qué comisión entramos? Mirá, ¿O cómo, qué hacemos? yo ya les diría en primera instancia que ustedes ustedes van a tener los enlaces para las comisiones, las van a tener y son públicas. Que eventualmente se conecten y veamos si se sobrecarga demasiado alguna, veremos cómo distribuimos. Pero el límite de los 50 tuvo que ver con la cursada presencial, porque era el aforo, no podía haber una comisión de más de 50 personas. El hecho de que se haya pasado a cursadas virtuales para que no hubiera problemas de aforo, o sea que no, para que pudieran cursar todos. De cualquier manera, yo tengo el registro de los que no están todavía en comisión y tengo que... La comunicación no está fácil. Yo a veces mando cosas y nadie me contesta. Por ejemplo, no sé si eso lo va a manejar alumnos. Ahora, si ustedes se ponen de acuerdo con los auxiliares nuestros, van a estar registrados y lo importante es el registro nuestro más que estén en el CIUS. Ah, bueno. ¿Ah? Lo que sí les comento que si sé que los horarios no son necesariamente a veces la elección de los horarios condiciona mucho y si se meten todos los que no están anotados se meten todos en la comisión X, tendremos que ver cómo la distribuimos un poco, pero veremos cómo lo hacemos. ¿Se entiende lo que digo? Pues tenemos que tener una cierta distribución. Bueno. Profe, hola, disculpe. Quería preguntarle, porque escribió un compañero que ¿qué textos empezaríamos a leer? A ver si... Bueno, una cosa que les voy a poner y les voy a mandar es el programa. Me gustaría que lo lean críticamente, porque el programa tiene una fundamentación y es interesante que no la traen, que la puedan discutir de alguna manera, la puedan pensar. Pero recién quería compartir pantalla y ver si podía encontrar, pero me parece que vamos a perder tiempo con eso ahora. Estructura de una escuela destinada a psicólogos sociales va a estar. Algunas consideraciones sobre el aprendizaje en el ECRO, es otra que es de Bliqueto, y una ficha más que es de cátedra. También es posible que los auxiliares docentes en el práctico le den bibliografía de práctico, que va a ser más corta, y es como para el práctico. No es que va a ir... Después eso lo concertarán van a usar la bibliografía de los teóricos, pero también pueden quedar alguna bibliografía para un práctico en especial. Yo las voy a... Profe, Sí, ¿le puedo hacer la última consulta? dale. Hay unos videos publicados en Petco y no sabíamos si lo tenemos que ver o no son necesarios. Los videos esos son del año pasado. Lo que yo voy a ir haciendo, que en la medida que tengamos las clases grabadas actuales, los voy a cambiar. Generalmente no los... por ahí no, más que vemos, puede ser que alguno de los que esté grabado complete una clase que demos hoy, y entonces los que están en Petco los vamos a cambiar y los vamos a ayornar, van a hacer. No vean lo que no es, lo vamos a actualizar lo de Petco, los videos. ¿Está? Porque son los que usamos el año pasado. Todavía yo no modifiqué mucho la página de Petco, está igual que el año pasado. Bueno, ¿alguna cosa más? Profe, Sí. ¿le puedo consultar cómo se va a hacer entonces con los alumnos que no pudieron entrar al teórico? O sea, ¿cómo es el tema de la asistencia en general, digamos? Mirá, yo tengo el listado que hay, pero lo primero que les planteo es que ustedes, la semana pasada no hubo teórico, no hubo práctico, por eso no les dije nada. Pero ahora, en todo caso, métanse en el práctico, porque el acceso al práctico es público.
Y en todo caso vemos, si no se amontonan demasiados en una comisión, no importa que excedan los 50. ¿Eh? Y en todo caso lo charlaremos y veremos cómo... Pero la idea es, vuelvo a insistir, los 50 era un límite por el aforo, no por la cursada en sí misma. Había un límite de teórico que eran 150 personas y un límite en los prácticos de 50. Como rápidamente vimos que eran más de 150, es que pasamos a la posibilidad de ser virtuales. ¿Eh? No, sí, pero mi pregunta iba más a cómo va a ser, porque usted dijo, y creo que en el programa también figura, que la asistencia a teóricos es obligatoria. ¿Cómo va a ser la toma de asistencia, ya que acá solo entramos 100? A ver, yo les conté a ustedes que yo lo que hacía era sacar una foto de alguna manera de las pantallas, porque si yo me va a quedar grabado, pero en la grabación no me quedan los nombres. Entonces, pero de cualquier manera lo que ahora les vuelvo a insistir, porque hoy inclusive no sé cuántas personas no pudieron estar en el teórico, que lo importante es que sepan que lo que se habla en el teórico es como parte de lo que hay que saber. O sea que tienen que tratar de verlo al teórico en algún momento, los que no estén. No va a valer el hecho del listado en cuanto al teórico. Yo lo tomo para mí, pero no va a ser lo que va a determinar que estén o no estén. De hecho, si hoy no pudieron entrar todos, no puedo exigir el teórico. Hay incertidumbres. A ustedes les encantaría que yo les pudiera dar certidumbres. Y resulta que estamos en momentos que nunca es muy difícil dar certidumbres. Porque las mismas incertidumbres que ustedes tienen, cuando me preguntan a mí, las tengo yo cuando pregunto a la facultad, que no me contesta. ¿Correcto? No es que yo quiera hacer... no es que a mí me gusta hacerme el incierto, sino que me hacen ser incierto porque no hay muchas certezas en la facultad hoy en día. El año pasado, el año pasado que no había problemas porque era virtual, también había pasado de que la facultad había habilitado 60 cupos en los prácticos en vez de 50, ¿no? Y tampoco alcanzaban los 50. Entonces, ¿qué hacemos con lo que no entraron? ¿No cursan? No. Ahí por ahí hay una cuestión de valores o de principio. Para mí, la universidad es pública y si no hay cupos, no es universidad pública. Si ustedes alguno deja de cursar porque no se pudo anotar a tiempo, no es estamos fallando con lo que significa universidad pública y gratuita. ¿Tá? O sea que yo voy a tratar de que nadie se quede afuera por un problema de orden en la anotación. Porque sería lo único que explicaría los que entraron en la lista y los que no. Entonces si hay problemas, los lidiaremos juntos. El año pasado, que habían hecho 60 cupos, yo lo que hice fue abrir una comisión de los 5 comisiones en el cual yo me juntaba con ellos y hacía un apoyo de cátedra para que no se quedaran sin cursar. Para que sean regulares igual. Después de unos días abrieron ese cupo y lo ampliaron. Y ya no hizo falta esa comisión. Pero fue un recurso que encontré para que la facultad, porque la facultad dice, no encontraron lugar. ¿Y cómo? ¿Y a quién te quejas hoy en día? ¿Cómo se quejan ustedes? ¿Cómo pueden quejarse si no tienen cupo en la facultad? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo ideológicamente quiero una universidad pública. Bueno, terminamos por hoy. Les cuento que estaré muy viejo, pero me canso. ¿Podemos terminar? No tengo problemas, una cosa. Soy de tratar de contestar todo, inclusive vi que abrieron un grupo en WhatsApp. Yo no me voy a meter en el grupo de WhatsApp. Lo pueden tener y intercambiar. Ustedes no hay problema.
Yo elegí el Telegram, pero me voy a concentrar en esto, pero no es que me parece que a mí me cuesta menos el Telegram por el hecho de que lo puedo abrir en la computadora y no me gasta memoria del celular. Pero cada uno elija lo que quiera. Ustedes pueden hacerlo en paralelo, no hay drama. Lo que yo les decía es que voy a tratar de contestar el Telegram. De entrada, no contesto tanto porque no sé si ustedes se han dado cuenta que preguntan muchas veces lo mismo. Entonces yo trato de juntar unas cuantas preguntas y contesto una vez. Pero no quiere decir que no les dé bolilla lo que me preguntan, ¿eh? Me demoro al principio en contestar porque muchas veces preguntan las mismas cosas muchas veces. Entonces cuando se reiteraron varias veces, yo contesto, ¿eh? Aparte, también les quiero decir al revés. Me encanta cuando ustedes se ayudan entre ustedes, ¿eh? No tengo el enlace y alguno lo manda, bárbaro. Esto también es parte de lo que me encanta, que sean solidarios y cooperativos entre ustedes, ¿eh? ¿Está? Pero yo, cuando termine ahora, cualquiera me puede recordar, si no cumplo, les voy a mandar la bibliografía por Telegram y también vuelvo a insistir que la tienen en la PEDCO, ¿eh? No soy muy de contestar hoy en día los mails de la PEDCO. Cuando comenzamos las clases en el 2020, yo dije, parecía que la única comunicación viable era el mail. Y a mí me parece que el mail no sirve para comunicarse todos los días a cada ratito. Y entonces por eso yo habilité en ese momento un WhatsApp, que fue nuestra comunicación. Cambié al Telegram porque me parece más fiable en algunos aspectos, pero la idea es que la comunicación tiene que ser rápida, ¿eh? No puede ser, no podemos estar esperando leer. Además a nosotros nos costaría terriblemente el mail porque tendríamos que leer 200 mails, ¿eh? Así que como somos araganes, no preferimos comunicarnos de esta manera, que son más rápidas. Los dejo. No, aparte, lo bueno de... Perdón. No, iba a decir que lo bueno también de Telegram es que justamente eso, podemos respondernos las dudas entre nosotros y así también ustedes se salvan de tener, qué sé yo, 300 mails de la misma consulta y tener que responder aisladamente de la misma Si consulta. ustedes se contestan, no se preocupen que nosotros tratamos de verlo. Y si vemos que en las contestaciones, en estos intentos de ayuda, se van deslizando hacia un error, tratamos de ayudarlos para que no se vayan al error. Si hay algo que por ahí de buena onda ustedes le contestan al compañero y tiene un pequeño error, vamos a tratar de corregirlo y va a servir también como un aprendizaje, ¿eh? Así que los invito a que realmente usen el Telegram. Yo ahora, cuando cortemos, voy a mandar la bibliografía, ¿eh? Bueno, los dejo. Perfecto, gracias. Chao, profe. Buenas noches. Chao, profe. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Buenas noches Chao, a todos. profe, gracias. Profe, Buenas gracias. noches. Chao, profe. Chao, profe.